Siempre para mí es motivo de orgullo hablar con los otros parques, hablar con los emprendedores y contarles de estos procesos que hemos tenido acá en Risaralda. Comienzo a contarles un poquito con lo que es Quinoa. Nosotros nacimos casi de la mano con Parquesoft. Ya llevamos 15 años trabajando muy de la mano de Parquesoft, defendiendo el modelo de parque. Nosotros dentro de Parque somos los encargados de trabajar toda esa línea que se llama empoderamiento de talento humano. Y dentro de la línea de empoderamiento de talento humano, trabajamos todo lo que es los semilleros para la industria y la PIC, que es preparación para la industria del conocimiento. Entonces, los semilleros para la industria es cómo logramos enrocar, cómo logramos traer al parque el mejor talento humano desde edad temprana. Y ahí es donde Quinoa se junta con Parquesoft o se es complemento de Parquesoft, porque nosotros trabajamos con niños desde 3 años hasta con niños menores de 99 años. Pero nuestro core fundamental son los niños entre los 3 años y los 16 17 años, que es donde nos centramos nosotros como empresa. Y allí comenzamos a trabajar todos los temas de pensamiento científico, de pensamiento creativo, y comenzamos a fomentar el emprendimiento desde los emprendedores, desde las personas. Comenzar a identificar emprendedores, irlos a buscar, traerlos, venderles el cuento de que son emprendedores, porque en nuestra cultura todavía el tema de ser emprendedor no es tan bien visto. Entonces nos toca identificarlos, traerlos, decirles que son emprendedores, que se coman el cuento, acompañarlos, a hablar con sus familias y hacer todo el proceso para que ellos puedan, perdón, puedan llegar algún día a parque o puedan tomar otro rumbo, pero que tenga que ver con el emprendimiento. Entonces hacemos esa línea y hacemos la segunda línea, que es la PIC, que es preparación para la industria del conocimiento, donde esas líneas ya nos enfocamos más a trabajar con las instituciones educativas, como lo decía Laura. Entonces trabajamos con las escuelas, con los colegios y con las universidades y trabajamos en 3 niveles. El primer nivel, que es ayudarles a las instituciones educativas a entender que hoy tenemos en el sistema educativo una población que es completamente diferente a nosotros, es completamente distinta, que se conoce como la generación alfa. La generación alfa es la generación de niños y jóvenes que nacieron desde el 2010 y que van a nacer hasta el 2025. Y es una generación que tiene muchos cambios en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de ver el mundo, y que necesita que el sistema educativo cambie, porque si sigue estando de esta manera como está, esta generación se va literalmente a echar a perder desde el sistema educativo. Entonces los acompañamos allá que entiendan eso. La segunda tarea que hacemos es que los acompañamos y acompañamos a los docentes a que tengan buenas prácticas con ellos, a que tengan metodologías, a que entiendan qué es y cómo la tecnología puede permear todo el andamiaje educativo. Y la tercera línea es que les ayudamos a articular todo lo que son medias técnicas. Entonces tenemos una oferta en este momento de 8 medias técnicas que son desarrollo de software, animación, videojuegos, diseño gráfico, artes plásticas, electrónica, mecatrónica y seguridad de la información. Les ayudamos a organizar esas medias técnicas, les ayudamos a que completen todos los requerimientos para que se presenten ante sus secretarías de educación y les sea aprobada la media técnica. Y los acompañamos pues también a articular todos los contenidos y todos los procesos para que pueda pasar eso. Al día de hoy, acá hemos trabajado en Risaralda, en el eje cafetero, con más de 80 instituciones educativas. Hemos trabajado con más de 1.500 docentes y hemos trabajado con más de 25.000 niños y jóvenes en esa tarea. Y utilizamos varias herramientas. Utilizamos la robótica, utilizamos lenguajes de programación como Python, como Minecraft, como Scratch. De hecho, acabamos de terminar un proceso de formación de los docentes de tecnología del departamento, con los cuales ya estamos implementando todo el programa
de programación, enseñándoles a programar a ellos y enseñándoles también cómo podían hacer el tema de programación con los niños y con los jóvenes y también con los docentes de primaria para que desde primaria en el departamento comenzaran a utilizar Scratch. Y les dimos pues también todo el currículo y cómo se hacía eso transversal. Entonces, eso hacemos desde Quinoa. Desde el parque somos los encargados de apoyar al parque en esas dos líneas. Y lo que vamos a trabajar hoy es un producto que nosotros tenemos que se llama Detona tu mente. Y Detona tu mente va muy de la mano con el modelo de Parquesoft, porque primero, esto es, digamos así, un compendio, perdón, de todo lo que hemos encontrado en estos 15 años de trabajar con niños y jóvenes, de ver la creatividad no como un conjunto de técnicas, porque yo he visto, y he visto muchas personas, muchísimas personas, que cuando utilizan técnicas de creatividad, pues no es suficiente las técnicas de creatividad. Y cuando ahondamos más en el proceso de creatividad, nos damos cuenta que la creatividad no son técnicas, la creatividad es un estilo de vida. Y recordemos que en Parquesoft el emprendimiento es un estilo de vida. Y cuando veamos lo que se necesita para ser creativo, nos vamos a dar cuenta que es muy parecido, casi en un 99% a lo que Parquesoft quiere de los emprendedores, de lo que queremos del emprendimiento al interior de Parque. Y trabajamos muy de la mano con dos conceptos o dos valores de Parquesoft bien importantes. Uno que es la informalidad, que es hacer las cosas como somos, que muchas veces se malentiende. Una cosa es que yo no, que muchas veces lo informal se confunde con el desorden o con lo desorganizado. Y que si yo tengo una reunión con un cliente, pues voy en chanclas y pantaloneta. Nosotros entendemos que hay unos protocolos y esos protocolos hay que seguirlos, pero entendemos la informalidad en hacer las cosas tal y cual somos. Y eso tiene que ver mucho con el tema de autenticidad, ¿sí? Y trabajamos mucho también con el valor del cardumen, con el trabajar todos juntos. Y resulta que la creatividad tiene mucho que ver con entender al otro, con desarrollar el tema de la empatía y cómo a través de la sinergia, cómo las personas creativas a través de la sinergia logran tener empatía con otros seres creativos y comienzan a crear muchísimas cosas. Entonces, ahí es donde nosotros nos articulamos con el modelo de Parquesoft y de la manera como, con la cual nosotros trabajamos articulados con el parque. Entonces, prácticamente Quinoa y Parquesoft son una simbiosis, trabajamos muy articulados en esa línea. Antes de empezar, yo quisiera que ustedes, por favor, déjenme en acá un segundito, lo tenía acá. Entren por favor a Menti, a www.menti.com, entran con este código y por favor ahí quiero que me respondan esa pregunta, que me ayuden a responder esta pregunta. Para ustedes, ¿qué es la creatividad? Entonces entran a www.menti.com con este código 672053 y por favor respóndanme ahí que me ayuden a responder ahí qué es la creatividad para ustedes. En la reunión somos 11 personas, entonces deben haber 10 respuestas ahí. Ahí ya les envié el link al chat para que ingresen y tengan el Listo. código. ¿Listo? Muchas gracias, John. Entonces Solo vamos a da una ver, acá respuesta. me dicen ya va una, que es intentar. Solo da una Muy respuesta. bien. Las que quieran, si pueden poner más respuestas, pónganlas, las que quieran. Sí, vamos a ver. Ya va uno. Me imagino que los otros están en procesos, explorar, experimentos, ¿qué más? Cuéntenme para ustedes qué más es la creatividad. Apenas vamos tres. Si se animan a responder más de una vez, no hay problema. Invención, muy bien. Pueden describirlo también en más de una palabra, no hay problema. Pueden darme una definición en más de una palabra. Eso sí, no me van a escribir ahí un texto académico de 10 páginas, pero sí pueden hacerlo en un párrafo.
Intentar tiene que ver mucho con intentar, tiene que ver mucho con explorar, con experimentos, con invención, ¿qué más? O están tímidos o todavía no entraba a Menti. Ensayo y error, tiene que ver mucho con ensayo y error también. Para mí es desarrollo de la genialidad de cada persona y que cada persona tiene y que pocos los desarrollan, sí. La creatividad muy pocas personas la desarrolla. Conectar con el niño interior está fantástico. Imaginación constructiva, eso está muy bien. Vamos 8. Me gustan esas definiciones que están colocando. Vamos 8, vamos 8. Pensamiento creativo, muy bien. ¿Quién más? Otro minutico ahí para que el resto también nos colaboren ahí. Romper límites y paradigmas. Las personas creativas son irreverentes, les gusta ir contra la corriente. Ese es actuar o actuar. Me imagino que es actuar, ¿sí? O es actuar, o es una palabra que no conozco, no sé. Listo. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Vamos a comenzar a hablar de qué es la creatividad, pero vamos a hablar un poquito más adelante. Por ahora, antes de comenzar a hablar de cómo funciona nuestro cerebro, yo quiero que hagamos un ejercicio muy pequeño. Los que quieran hacerlo lo hacen con los ojos cerrados, los que no lo pueden hacer con los ojos abiertos, pero funciona más con los ojos cerrados, ¿sí? Van a cerrar los ojos y se van a ver a ustedes mismos. ¿Listo? Un minuto. Les voy a dar un minuto, voy a colocar acá el cronómetro. Un minuto. Y en ese minuto ustedes van a cerrar los ojos y se van a ver a ustedes mismos. ¿Listo? Les quedan 50 segundos. Cierren los ojos y traten de verse a ustedes mismos. Les quedan 20 segundos. 5 segundos les quedan. Listo, listo. Ahora por el chat, por favor, me van a escribir cuando hicieron el ejercicio de verse en ustedes mismos mentalmente, de qué edad se vieron. Cuéntenme aquí por el chat. Cuéntenme por el chat, porfa, cuando hicieron el ejercicio de verse en ustedes mismos, de qué edad se vieron. Pero de a uno con confianza. De 25 a 35, de la edad actual. ¿Listo? ¿Quién más? De la edad actual, de 35 a 45. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere contar de qué edad se vio? De 23 años nos dice Jessica. Camilo nos dice que de 8 años o menos. De 8 años más o menos. ¿Alguien más? Bueno, entonces continuemos acá. ¿Por qué es importante eso? Resulta que mucho de lo que trabajamos en creatividad tiene que ver con conectarnos con ese niño interior que todos tenemos. Ese niño interior es el que nos permite a ver el mundo de manera distinta. Entonces,
la primera tarea que yo les voy a dejar a ustedes para mejorar sus procesos creativos es que cada vez que hagan ese tema de visualización, traten de verse lo más niños posibles. A mí me pasa igual que a Camilo, cuando yo cierro los ojos y me veo a mí mismo, me veo de 7 años, me veo de 6, 7 años. Las personas creativas se ven como niños muy pequeños en su interior. Y los niños pequeños, como lo vamos a ver ahorita más adelante, son las personas más creativas, son los maestros de la creatividad. Lastimosamente, cuando vamos creciendo, nos van haciendo desconectar con ese espíritu, pero la creatividad tiene que ver mucho con ese niño interior y tiene que ver mucho con cómo funciona esta máquina tan poderosa que nosotros tenemos en nuestras cabezas, que es el cerebro. Entonces vamos a hablar un poquito de nuestro cerebro. Resulta que en el mundo hay 260 especies de monos. Somos 260 especies de monos. Y la única especie que domina el planeta, o el animal que domina el planeta, somos los seres humanos y somos los únicos monos que estamos desnudos. No tenemos suficiente pelaje como nuestros otros antecesores o las otras especies de monos que hay en el planeta. No somos tan fuertes ni siquiera como muchas especies de monos lo son. Y resulta que en algún momento de la evolución humana, en algún momento de la evolución, nuestro cerebro comenzó a abrir un espacio para la imaginación. Los animales, el cerebro animal, solamente tiene dos entradas o dos componentes. Tiene un componente donde procesa todas las entradas y tiene otro componente donde procesa todas las salidas. ¿Sí? Les coloco un ejemplo. Cuando yo le digo a mi perro, que se llama Tor Emilio, cuando yo le digo galleta, él automáticamente sabe que galleta es comida y que si se sienta y me da las dos manos, pues yo le doy la galleta, le doy la comida. Pero muy seguramente cuando ustedes escucharon la palabra galleta, se les vino a la cabeza galletas con chip de chocolate o galletas festival o galletas costeña o también galleta que también es un sinónimo de problema, ¿sí? Se nos pudo haber venido muchas cosas a la cabeza que tienen que ver con el significado de galleta. Y eso lo podemos hacer porque nosotros imaginamos. A diferencia del cerebro de los animales, nuestro cerebro tiene tres grandes áreas. Un área donde procesamos todas las entradas, que es todo lo que nosotros procesamos a través de todos nuestros sentidos. Un área encargada de procesar todos los temas de la imaginación y otra área encargada de procesar todas las salidas que nosotros tenemos. Es decir, que en algún momento de la evolución humana nosotros comenzamos a imaginar y ese proceso de la imaginación nos llevó a sentir curiosidad, que es la segunda etapa del pensamiento humano. Y la curiosidad nos llevó al tercer componente, que es la creatividad. Y la creatividad nos lleva al cuarto componente, que es la innovación. Entonces, los seres humanos tenemos un modelo de pensamiento que tiene cuatro componentes: imaginación, curiosidad, creatividad e innovación. Y es por eso que cuando nosotros nos saltamos una de esas etapas, pues es muy difícil que nosotros podamos ser innovadores o que podamos ser creativos. Y es muy complejo que nosotros podamos ser creativos si nuestro sistema, si nuestra cultura no fomenta la imaginación. Entonces, en algún momento, lo que nos hace diferentes de los otros animales es que nosotros, como seres humanos, podemos imaginar. Tenemos el don de la imaginación y el don de la imaginación de poder construir cosas que luego sentimos curiosidad, que luego creamos y que luego hacemos procesos de innovación con esas cosas que vienen del proceso de creatividad. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios. El hemisferio derecho, que es el hemisferio que trabaja, ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Qué hacemos con el hemisferio derecho? Nadie sabe qué hacemos con el hemisferio derecho. ¿Qué hacemos con el hemisferio derecho? ¿Qué nos dicen a nosotros que qué hacemos con el hemisferio derecho? El hemisferio derecho es el qué.
controla movimientos, ¿no? Es el que controla movimientos. ¿Qué más hace? Es el hemisferio creativo, es donde está el arte, es donde está el habla, es donde está la escritura. Y el hemisferio izquierdo es el hemisferio racional, es el del pensamiento lógico. El hemisferio derecho es el del pensamiento analógico. El hemisferio izquierdo es el lógico, ¿sí? Y anteriormente se creía que las personas creativas eran personas que solamente trabajaban con el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo no era muy desarrollado, pero la neurociencia en los últimos años ha encontrado que los seres humanos, para ser creativos, tenemos que trabajar con los dos hemisferios, tanto con el derecho como con el izquierdo. La creatividad viene de utilizar nuestro cerebro completo. Y es un cerebro que vive en una completa lucha de esas lateralidades entre el derecho y el izquierdo. Entonces, para eso quiero que me acompañen a hacer un ejercicio. Quiero que por favor los que quieran prendan la cámara, los que no quieran no la prenden, pero los que quieran prender la cámara, préndanla. Por favor, activen la cámara. Vamos a hacer un ejercicio para salir un poquito de la rutina. Por eso necesito verlos, a ver cómo les va. ¿Listo? Voy a cambiar acá la vista. Listo. Bueno, voy a dejar de presentar para verlos. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Con la mano derecha, ¿sí? Con la mano derecha van a dibujar un cuadrado enfrente de ustedes. Fácil, ¿cierto? Eso lo podemos hacer sin problema. Ahora con la mano izquierda, que es la otra derecha, van a dibujar un círculo. Fácil. Ahora, al mismo tiempo, van a dibujar el cuadrado con la izquierda, perdón, el cuadrado con la derecha y el círculo con la izquierda, al mismo tiempo. ¿Cómo les fue? Duro, difícil. Ahí quedó un cuadrado raro, pero se hizo. Queda un cuadrado raro y queda un círculo raro, ¿cierto? Difícil. Difícil. ¿Qué estamos haciendo ahí? Ahí nuestro cerebro está entrando en un proceso de sinapsis. Está tratando, las dos hemisferios están tratando de luchar por quién toma el control, si el derecho o el izquierdo. Este tipo de ejercicios, este tipo de ejercicios se llaman ejercicios de gimnasia cerebral. Y es muy importante que nosotros hagamos este tipo de ejercicios porque van a permitir que esta máquina, que es la encargada de la creatividad, comience a potencializarse. Entonces, ustedes van a buscar en YouTube gimnasia cerebral y van a encontrar miles de presentaciones y miles de videos de ejercicios de gimnasia cerebral. Y que nosotros le dediquemos de 5 a 10 minutos diarios a hacer ese tipo de ejercicios es bien importante. Vamos a hablar un poquito de las neuronas. Nuestro cerebro tiene alrededor de 100.000 neuronas y aquí hay un dato, todos los cerebros humanos son iguales, a no ser que nazcamos con un con un defecto genético, todos los cerebros humanos tienen alrededor entre 86.000 y 100.000 neuronas, absolutamente todos. Todos tenemos el mismo número de neuronas, sea un cerebro chino, japonés, italiano, colombiano, todos tenemos 86.000 neuronas. Y de esas 86.000 neuronas, 16.000 neuronas habitan en nuestra corteza cerebral. 16.000 millones, perdón. Son 86.000 millones de neuronas y 16.000 millones de neuronas habitan en nuestra corteza cerebral. Los seres humanos somos los animales que más neuronas tenemos en nuestra corteza cerebral. Antes había un mito que si el cerebro era más grande, pues éramos más inteligentes. No. Hay animales que tienen el cerebro mucho más grande que el nuestro, pero tienen mucha menor cantidad de neuronas en su corteza cerebral. Yo aquí les puedo dar un dato. Por ejemplo, los perros tienen el doble del olfato nuestro. Tienen el doble del olfato. Pero ¿qué pasa en el cerebro de los perros? En el cerebro de los perros tienen mayor cantidad de neuronas
en el sentido del olfato que nosotros. Entonces es por eso que así ellos tengan el doble del olfato nuestro, pueden oler 100 veces más que nosotros, porque en su cerebro las neuronas dedicadas al sentido del olfato pues son muchísimas más que nosotros. Las neuronas tienen varias ramificaciones. Estas ramificaciones que ustedes ven acá arriba, en la parte izquierda de la gráfica, son dendritas, son los brazos de los cerebros, de las neuronas. Una dendrita se puede unir con otra dendrita y genera un camino eléctrico en nuestro cerebro cada vez que nosotros aprendemos algo y se generan las redes neuronales. Y estos tentáculos de la parte de abajo, esos son los axones, ¿sí? Que también sirven para hacer conexiones neuronales. Los seres humanos tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios, eso es lo que nuestro cerebro piensa, 60.000 y 70.000 pensamientos diarios. Son muchos pensamientos diarios, son muchísimos, y nosotros muchas veces no somos conscientes de todos esos pensamientos que nosotros tenemos a diario. Cada neurona puede tener más de 10.000 conexiones sinápticas. Eso quiere decir que podemos hacer 100 trillones de conexiones sinápticas en nuestro cerebro. Tenemos esa capacidad. ¿Qué es una conexión sináptica? Una conexión sináptica es la generación de una red neuronal en nuestro cerebro. Por eso cuando nosotros aprendemos a montar bicicleta, nunca se nos olvida montar bicicleta. Podemos perder capacidad física, pero la red neuronal que genera ese aprendizaje ya está creada en el cerebro. Y esa red neuronal se puede apagar o se puede prender de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Entonces tenemos una capacidad enorme de generar aprendizaje a través de nuestro cerebro, a través de nuestras neuronas. Nosotros, como seres humanos, podemos procesar, o nuestro cerebro está en capacidad de procesar 400.000 millones de bits de información por segundo. Esa es la capacidad de procesamiento que tiene nuestro cerebro, 400.000 millones de bits por segundo. Pero tenemos algo, y es que nuestro foco de atención, nuestra conciencia, solamente somos conscientes de ver o de procesar 2.000 bits por segundo. Esa es nuestra ventana de conciencia, 2.000 bits por segundo. Por eso, nosotros solamente podemos hacer 5 cosas conscientemente. Las mujeres, por su capacidad de ser madres, pueden hacer un poquito más y son mejores haciendo cosas al mismo tiempo que los hombres. Nosotros los hombres no podemos escribir un documento y hablar por teléfono al mismo tiempo como pueden ser las mujeres. Las mujeres, por esa capacidad de ser madre, son más ágiles en ese sentido, pero pueden hacer las mismas 5 tareas que nosotros los hombres. Con mucho entrenamiento mental podemos llegar entre 7 y 10 cosas para ser conscientes, con mucho trabajo mental, pero normalmente nuestro cerebro tiene 5 funciones conscientes y tiene 450 funciones que son inconscientes. Por ejemplo, parpadear. ¿Cuánto nos habíamos dado cuenta antes de que mencionara el parpadeo que nosotros parpadeábamos? Eso es una tarea inconsciente. Por ejemplo, que nuestro páncreas produzca insulina es una tarea inconsciente. Que nuestro corazón lata es una tarea inconsciente. Que nuestros pulmones respiren es una tarea inconsciente. Y afortunadamente es una tarea consciente, porque si es una tarea inconsciente, perdón, son tareas inconscientes, porque donde fueran tareas conscientes, con el estrés y la velocidad a la que nosotros vivimos, se nos olvida parpadear o se nos olvida producir insulina o se nos olvida que el corazón tiene que latir, nos morimos. Entonces, esa es la capacidad que tiene nuestro cerebro de producir. Además, nuestro cerebro tiene una capacidad de guardar 280 trillones de bits de información. 280 trillones de bits de información. Es decir, que si nosotros estuviéramos aprendiendo 24 horas al día durante toda la vida, nos tardaríamos 1.500 años en llenar la capacidad que nosotros tenemos de memoria en el cerebro. 1.500 años para llenar la capacidad, donde estuviéramos aprendiendo todos los días 24 horas al día. Es decir, que tenemos un cerebro,
un órgano que aunque vivamos 20 años, 20 vidas, perdón, nunca llenamos su capacidad. Entonces el hecho de que nosotros digamos que tenemos mala memoria simplemente no es cierto. No tenemos mala memoria. El ser humano no tiene mala memoria. Más adelante les digo qué es lo que pasa cuando nosotros decimos que sentimos que tenemos mala memoria. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Van a coger por favor una hoja y un lápiz, una hoja y un lápiz o lapicero o color, lo que tengan a la mano. Me dicen por favor cuando estén listos, cuando ya tengan papel y lápiz a la mano, papel lapicero, lo que tengan. Vamos a hacer una pequeña prueba. Me avisan porfa cuando las tengan. Yo listo. ¿Listo? Los demás, ¿listo? Lápiz, lapicero, papel, me avisan por favor cuando las tengan. Me dice Sandra que lista, ¿quién más? Jessica me dice que listo, listo, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a dar un minuto, voy a colocar acá el cronómetro otra vez. Un minuto para que ese minuto de memoria, van a hacer el dibujo de memoria, no lo van a buscar en internet, no lo van a buscar en el celular, no van a mirar si de pronto tienen una en la casa, no la van a buscar, lo van a hacer de memoria, van a dibujar una bicicleta de memoria. ¿Listo? Tienen un minuto a partir de este momento, un minuto a partir de este momento para que dibujen esa bicicleta de memoria. Un minuto. La van a dibujar de memoria, de memoria. Les quedan 40 segundos. A ver cómo les quedan esas bicicletas de memoria. 20 segundos nos quedan todavía tienen tiempo. 16 segundos les quedan. 10 segundos. 5 segundos. Listo. Quiero que por favor activen la cámara y nos compartan por favor cómo quedaron esas fabulosas bicicletas. Yo quiero verlas. A ver, comencemos por la de John. ¿Sí la veo ahí? Sí, una bicicleta futurista, ¿no? Esa bicicleta está medio futurista. Ese marco está medio raro, no tiene pedales, no tiene cadena, las llantas no están con la llanta No, trasera, ahí no tiene está cadera, atrás ahí tiene ninguna caderita, sino que cadena. está oscura. Sino que está oscura Ah, acá. ya, ¿y cómo se conecta con la llanta de atrás? La Ay, cadena. sí. Ah, quedó Ajá, futurista. Tiene esto inteligencia artificial. futurista. Sí, 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 muy sí. bien. A ver, la de Pablo sí es un poquito más parecida. Le faltan son los pedales y la cadena también. Laura, esto yo veo el de Laura. Esa bicicleta de Laura está medio rara. Está muy extraña. Bien rara, bien rara. Y la de, Memoria, yo digo, es lo que me acordaba. y la de Jessica. Esto yo veo la de Jessica. Bien, lo mismo. Les faltó la cadena, ese sí, y pedales. Y la de Sandra. Aquí tengo otro modelo de alguien que está aquí Bien, la también. de Sandra también está medio rara. Sí, ¿Listo? le faltó hartas cosas. Muchas gracias. Aquí Mire, hay otro porque modelo. ese modelo está bien bacano con la cadena hacia arriba. No está Camilo, que es el ciclista, para ver cómo uno monta bicicleta con la cadena hacia arriba. Muchas gracias. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque aunque nosotros tenemos una capacidad enorme para la memoria, tenemos una capacidad enorme para la memoria, no es un músculo que nosotros ejercitemos todos los días.
así pasemos por experiencias traumáticas. El año pasado, por ejemplo, la Universidad de Stanford hizo un experimento con 100 personas que estuvieron en la zona cero del 9/11. Y la tarea era muy sencilla. Todas estas personas vivieron momentos traumáticos, eran policías, eran bomberos, era gente que estaba en la zona cero cuando pasó todo esto. Y resulta que se dieron cuenta que el 80% de los recuerdos que estas personas tenían de ese momento tan traumático no eran ciertos. Su mente ya al paso del tiempo había deformado tanto los recuerdos que el 80% de esos recuerdos no eran ciertos. Entonces, acá yo les hago una invitación a que esos recuerdos que pueden ser muy traumáticos para nosotros, puede que en un 80% no sean ni siquiera verdad lo que nosotros estemos todavía recordando de ellos. Por eso nosotros tenemos que hacer muchos ejercicios de memoria, muchos ejercicios para poder hacer la tarea, para poder recordar de la mejor manera. Ahora, nuestro cerebro solamente tiene 2% de masa corporal, pero consume el 20% de energía y consume el 40% del oxígeno. Por eso nuestro cerebro es un man que es supremamente perezoso, es extremadamente perezoso. Además de perezoso, es un man que le huye al dolor, no le gusta el dolor. A él no le gusta el dolor, entonces le huye mucho al dolor. Cosas que le duelan a él, sean físicas o emocionales, él le huye a esos dolores, ¿sí? Y como es el órgano que más consume, es perezoso porque él quiere siempre ahorrar energía. Hay unos estudios que nos dicen que cuando nosotros estamos haciendo ejercicio y ya estamos casi muertos, todavía apenas hemos gastado el 40% de energía que nosotros tenemos. Apenas vamos al 40% y eso lo saben muy bien los deportistas élite, por ejemplo, que cuando están muertos solamente han gastado el 40% de energía, todavía pueden dar un poquito más, todavía podemos dar mucho más. Y es nuestro cerebro mandando la señal al cuerpo de que, venga, usted está gastando mucha energía, hermano, parémosla acá que nos vamos a quedar sin energía. ¿Listo? Él es un maestro de las excusas y es un maestro de no hacer cosas nuevas, de no salir de la zona de confort. A él ama las rutinas, nuestro cerebro ama las rutinas. Estoy seguro que todos nosotros nos vestimos siempre de la misma manera, siempre. Utilizamos la misma rutina para lavarnos los dientes, la misma rutina para vestirnos. Por eso nosotros lo tenemos que obligar a hacer cosas distintas. A él le va a doler y él va a patalear y va a mandar muchas señales para que nosotros no lo hagamos. Nos vamos a sentir incómodos inclusive cuando tenemos cambios. Pero nosotros somos unos seres que amamos los cambios. Y debido a los cambios es que nosotros hemos construido todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Sino que sencillamente en nuestro cerebro a él le gusta ahorrar energía. Entonces, por lo tanto, le gustan las rutinas. Entonces, con todo eso que les he contado del cerebro, que es toda esta máquina que nosotros tenemos acá adentro, que es lo que nos hace personas imaginativas y creativas, vamos a hablar entonces de la creatividad. Pablo Picasso tiene una frase que me encanta y que nos va a dar entrada al concepto de creatividad. Pablo Picasso decía que si cuando tú pintas ya sabes lo que vas a pintar, entonces ¿para qué pintas? Si cuando tú pintas ya sabes lo que vas a pintar, entonces ¿para qué pintas? Los artistas, los músicos, saben que la creatividad es un proceso y no sabemos qué va a salir de ella, a diferencia de la innovación. Cuando yo hago procesos de innovación, yo sé que voy a hacer un producto, un teléfono celular innovador, ¿sí? Pero cuando yo entro en procesos de creatividad, la creatividad es meterme en procesos sin esperar un resultado. Cuando yo utilizo la creatividad, no sé qué va a salir de la creatividad. Sabemos que algo va a salir, que va a haber un resultado, pero no sabemos qué es, ¿sí?
Por eso la creatividad es un proceso inconsciente. La creatividad no es un proceso consciente, es un proceso inconsciente. Y por eso es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que necesita tres ingredientes bien importantes. El primer ingrediente es la pericia, es la experticia, es la experiencia. Se dice, según los psicólogos, que para uno ser experto en algún tema tiene que haberlo hecho 10.000 veces para ser considerado experto. Y eso es muy simple, porque cada vez que nosotros hacemos algo en repetidas ocasiones, ese conocimiento se va a ir al subconsciente nuestro. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos carro o moto. No sé si los que manejan les pasa lo mismo que a mí, que muchas veces llego, me monto al carro, llego al sitio donde voy a llegar y cuando comienzo a tratar de recordar cómo fui que llegué, no me acuerdo, ¿sí? Porque ya es un tema tan inconsciente, ya uno ha manejado tantas veces que ya ese tema se nos vuelve subconsciente, ya el subconsciente es el que toma el control y ya metemos cambios y metemos todo y metemos el clutch, el freno, el acelerador, todo lo hacemos de manera inconsciente. Cuando estábamos aprendiendo éramos conscientes porque toda nuestra atención estaba cuando éramos buñuelos, pero a medida que vamos haciendo la tarea nos vamos volviendo inconscientes. Cuando estábamos conscientes, contábamos cuántas veces metíamos primera de la casa al trabajo, cuántas veces del trabajo a la casa, ya luego eso se nos olvida, ya lo hacemos de manera inconsciente, ¿sí? Entonces la pericia es importante, hacer, 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 hacer. Fallar es parte de ser creativos. El fracaso es bien importante a la hora de tener experiencia. Si nosotros no fracasáramos, no, uno fracasa porque está intentando hacer cosas nuevas. Entonces eso es parte del aprendizaje y de la experiencia. El segundo ingrediente son las habilidades de pensamiento creativo. La observación hace parte del pensamiento creativo, de una de las habilidades de pensamiento creativo. El escuchar activamente es otra de las habilidades del pensamiento creativo y mantener la mente abierta y eliminar la voz del juicio. Todos tenemos una voz del juicio que nace del neocórtex, que nace de nuestra parte más racional, que es la que siempre nos dice que no hagamos cosas, que es la encargada de recordarnos el miedo. Y muchas veces, cuando tenemos esa voz del juicio muy fuerte, somos personas muy racionales y por lo tanto estamos negando mucho nuestro espíritu creativo. Y el tercer ingrediente es la pasión. Lógicamente que si yo voy a hacer una cosa 10.000 veces, me tiene que gustar. Tiene que ser algo que a mí me apasione, que a mí me guste, que yo disfrute haciéndolo. Entonces esos tres ingredientes son fundamentales a la hora de desarrollar nuestro espíritu creativo y nuestra creatividad. Y por eso es que las personas creativas o la creatividad es un estilo de vida. Un estilo de vida que tiene cuatro componentes: el arte de escuchar, vivir y aprender del riesgo, fracasar y atreverse a ser ingenuo. Ahora les pregunto, ¿esas cuatro características será que son muy parecidas al estilo de vida de un emprendedor? El estilo de vida de un emprendedor escucha, un emprendedor le encanta escuchar, ¿sí? Muchas veces no hace escucha activa, pero él sí escucha, ¿sí? Vive y aprende del riesgo. A los emprendedores nos gusta el riesgo, nos gusta fracasar, fracasar cuando logramos entender el proceso de emprendimiento, logramos entender que el fracaso es parte del proceso, es parte del aprendizaje y nos atrevemos a ser ingenuos, a hacer cosas nuevas, a no perder la capacidad de asombro. Pero también esas cuatro tareas nos permiten fluir y esa es la definición más grande que nosotros podemos tener de la creatividad. Para los orientales, la creatividad se representa con los ríos, con el agua. Cuando el agua de un río se encuentra con una piedra, el agua no para. ¿El agua qué hace? Rodea la piedra. Y por eso vemos los ríos como ante los diferentes accidentes geográficos, el río y el agua se acomodan a lo que encuentran. No luchan contra eso, simplemente se acomodan. El agua encuentra la manera siempre de pasar, de recuperar su cauce. Por eso para los orientales,
para la cultura oriental, la creatividad, sinónimo de creatividad, son los ríos, es el agua, y es un sinónimo de fluir. Que ante las diferentes dificultades que nosotros tengamos en la vida, simplemente tenemos que fluir. Y como la creatividad es un proceso inconsciente, nosotros fluimos con ese proceso inconsciente. Es por eso que ese estilo de vida nos recuerda mucho a los niños y por eso es importante que nosotros internamente nos reconozcamos y nos veamos como niños. Acuérdense que cuando nosotros éramos niños, nosotros nos creíamos todos los cuentos. Cuando jugábamos al médico, nos creíamos que éramos un médico. Cuando jugábamos a los pilotos, nos creíamos el cuento de que éramos pilotos. Cuando jugábamos a los astronautas, de verdad nos creíamos el cuento que éramos astronautas. Y los niños tienen esta forma de vivir. Les gusta escuchar, viven y aprenden del riesgo. Un niño siempre está en la delgada línea de una pela, ¿cierto? O de un regaño del papá y la mamá. Siempre estamos viviendo como niños esa delgada línea. A los niños les gusta fracasar. Cuando nosotros estamos aprendiendo a montar bicicleta, fracasamos muchas veces, pero simplemente nos paramos y volvemos a montarnos en la bicicleta. Cuando estamos aprendiendo a hacer la 31, jugando fútbol, se nos va a caer muchas veces el balón, pero volvemos a intentarlos. Y los niños tienen una capacidad de asombro enorme, son ingenuos, les gusta atreverse, les gusta sentirse asombrados, ¿sí? Entonces es importante que nuestra mente, que es el sistema operativo que nosotros tenemos en nuestro cerebro, siempre esté conectado con el estilo de vida de un niño. Y la creatividad, aunque es un proceso consciente, nosotros tenemos que tener o llevar a nuestro cerebro a vivir muchos procesos de conciencia, a reconocernos a nosotros mismos. Por eso yo les decía que cuando somos creativos, somos personas o son personas, las personas creativas encuentran su ser auténtico. Yo les coloco un ejemplo o dos ejemplos muy claros de los creadores de Parquesoft, Orlando Rincón y Alfredo Roldán, que son tal vez las personas más auténticas que conocemos. Son tal cual son y actúan tal cual ellos son. No aparentan absolutamente nada. Y eso los lleva a ser personas muy creativas, porque se reconocen a ellos mismos, saben cómo son. Y para muchas personas tenemos que hacer mucho entrenamiento para poder reconocernos a nosotros mismos. Y eso requiere mucho de esos procesos. ¿Cómo expandimos entonces nuestra creatividad? Albert Einstein tiene una frase que me gusta mucho y es que las soluciones a un problema nunca aparecen en el mismo nivel de conciencia en el que fue creado. Las soluciones a un problema nunca aparecen en el mismo nivel de conciencia en el cual el problema fue creado. Por eso nosotros tenemos que evolucionar y por eso nosotros tenemos que ir ampliando el contexto. Por eso es el fracaso. Cada vez que nosotros fracasamos, aprendemos y ampliamos el contexto. Cada vez que nosotros aprendemos, ampliamos el contexto. Por eso cuando solucionamos un problema, nos sentimos que avanzamos, nos sentimos bien, porque hemos ampliado ese contexto. Y hay 6 secretos fundamentales para expandir nuestra creatividad. El primero es apagar el piloto automático. Nosotros todo el tiempo estamos en piloto automático, todo el tiempo. Aquí es importantísimo comenzar a vivir minutos de silencio. Por ejemplo, un minuto de silencio es cuando yo llego a la casa y tengo que lavar los platos y me dedico a lavar los platos, apago música, apago el televisor, apago todo y comienzo a prestar la atención a lo que pasa por mi mente. Esa es una manera de apagar el piloto automático, de comenzar a tomar conciencia de lo que nosotros hacemos. Vivir en abundancia de ideas. Los seres humanos tenemos que vivir en abundancia de ideas, tenemos que comenzar a vivir experiencias que nos permitan llenarnos de ideas. Aquí hay que recordar que las ideas nuevas simplemente es combinación de ideas viejas. Entonces tenemos que vivir experiencias para poder acumular nuevas ideas y poder tener material para generar esa combinación de ideas para que nazcan las nuevas ideas. Eliminar supuestos y reglas inexistentes. Nosotros muchas veces tenemos en nuestra mente cosas que no sabemos por qué están ahí.
porque vienen de nuestros papás, porque vienen de nuestra cultura, porque muchos supuestos que hay en nuestra cabeza, diseñar combinaciones inusuales. Eso nos permite que nuestro cerebro comience a ver el mundo distinto. Debemos aprender a redefinir los problemas y debemos concentrarnos en los procesos y no en los productos. Y eso se consigue nuevamente con mucho entrenamiento. Primero con un reconocimiento, reconocer cómo funciona en cada uno de nosotros el proceso creativo, cómo funciona la exploración, cómo funciona la incubación y cómo funciona la iluminación. Tenemos que recordar a nosotros cómo hicimos procesos y cómo nos sentimos cuando las cosas salen bien y cuando las cosas salen mal. Tenemos que reconocer ese tipo de procesos. Los artistas, por ejemplo, saben que los bloqueos hacen parte del proceso creativo. Y hay muchos artistas, ¿sí?, que se autoinfligen bloqueos, se reconocen tanto en su proceso creativo que son capaces de autobloquearse para que la mente inconsciente comience a generar los procesos creativos, para que de un momento a otro les salga la canción, para que de un momento a otro les llegue la iluminación de lo que deben construir con ese trozo de madera o ese trozo de piedra si son escultores, ¿sí? Eso es lo primero. Esto es importante, lo que les estaba contando, reconocer los momentos de bloqueo. Y cuando uno se siente bloqueo, tiene que registrar esos momentos y tiene que comenzar a probar qué le sirve. Por ejemplo, hay algunas personas que cuando se bloquean tienen que ir a escuchar música. Hay otras personas, como por ejemplo yo, cuando me bloqueo, tengo que ir a jugar Play. Encontré que es la mejor manera de salir del bloqueo. Cuando yo tengo un bloqueo, me tengo que sentar a jugar Play un rato, ¿sí? Entonces necesitamos comenzar a mirar cómo salimos de ese proceso de bloqueo, porque si dejamos ese proceso de bloqueo, nos va a llevar a la frustración mucho tiempo. Y vivir mucho tiempo en la frustración va contra el proceso creativo. Entonces ahí automáticamente reconocemos el proceso de bloqueo, tenemos que salir de ese proceso. Reconocer las etapas de la incubación, entonces hay muchas técnicas. Hay un tema que es el cajón de ideas, que cada vez que nosotros tengamos una idea, la escribamos en un post-it, la escribamos en algo y la guardemos en una caja o la guardemos en un sitio, y cuando estemos cortos de ideas ir a recuperar esas ideas. Otro tema son las caminatas sin rumbo, también nos ayudan muchísimo porque eso saca el cerebro de su zona de confort y genera otro tipo de conexiones al interior del mismo. Dibujo sin control, por ejemplo, dibujar con los ojos cerrados, eso también ayuda a la incubación de ideas. Hay una técnica que es bien importante y que ustedes la pueden hacer en sus casas, y es que cuando tengan algún problema, cuando tengan alguna situación que no han resuelto, lo que hacen ustedes es que escriben ese problema en un sitio donde sea lo último que vean en la noche y sea lo primero que vean en la mañana. Eso es una técnica que funciona muchísimo, sobre todo cuando uno se despierta y es lo primero que ve. Nuestro cerebro está, cuando uno se despierta, está casi al 0%. Cuando uno ve ese problema, nuestro cerebro le puede prestar completa atención. Y otra técnica que sirve también para cultivar ideas y para incubar ideas es escribir. Escribir lo que a uno le salga. También reconocer el momento blanco es cuando surgen las ideas, cuando tenemos éxito, cuando mantener la mente como el agua, mantener la mente de un niño, también reconocer esos momentos. Y los momentos de silencio son fundamentales, ya sea cuando estamos comprando algo, cuando estamos lavando loza, cuando estamos lavando la ropa, cuando estamos haciendo aseo en la casa, cuando estamos planchando, cuando estamos cocinando. Esos momentos de silencio o esas actividades de silencio son fundamentales a la hora de reconocer cómo actúa nuestra mente, ¿sí? Ahí también sirve mucho la meditación. La meditación es fundamental. Es difícil para algunas personas como yo, es difícil comenzar a trabajar la meditación. De hecho, cuando yo empecé a meditar, yo les cuento que a mí me picaba todo. Y ya luego reconocí que era mi mente que no le gusta meditar. Y muy seguramente ustedes también van a vivir otros procesos y comienzan a meditar. Hay muchos tipos de meditaciones
muchos tipos de meditaciones. Hay meditaciones de 5 minutos, de 10 minutos, de 1 hora, de 2 horas, de 3 meses, ¿sí? Uno tiene que encontrar el tipo de meditación que a uno le guste. Hay meditaciones guiadas, hay meditaciones no guiadas, como uno quiera meditar. Entonces uno tiene que ir buscando también eso. Antes, y no sé si ustedes se acuerdan, antes la meditación era como un estilo yogi por allá, solo para los hippies, pero ya científicamente se ha demostrado que los procesos de meditación ayudan mucho en la mente a generar unas conexiones importantes en el inconsciente, a conectarnos con el inconsciente, ¿sí? Y si no nos gusta meditar, necesitamos algo con más movimiento, está el yoga. El yoga también ayuda mucho también a que el cerebro con el cuerpo comience a generar otro tipo de conexiones. Eso era lo que quería contarles, eso es lo que queríamos compartirles el día de hoy. Entonces, no sé qué preguntas, dudas, aportes, sugerencias quieren o cómo les pareció. Quiero escucharlos. Eso era todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Entonces, quedo Alexander, atento a sus yo inquietudes. tengo una preguntita para hacerte y Sí, pues ahorita que estabas hablando de los 6 secretos, hablaste de diseñar combinaciones inusuales. sí, Ahí te refieres, pues no sé, si puedes pues no sé, como ejemplificar un poquito ese tema de combinaciones inusuales, ¿a qué hace listo. referencia? Vamos a hacer un ejercicio de combinaciones inusuales, ¿les parece? Dale. Van a tener a la mano papel y lápiz. ¿Listo? Tienen un minuto, y en ese minuto ustedes van a escribir las relaciones que ustedes encuentren entre un gato y una nevera. Un minuto para que ustedes encuentren qué relación puede haber entre un gato y una nevera. No le ponga el filtro, dejen que en la mente lo que se les venga a la cabeza, lo que O sea, lo salga, escribimos en palabras. lo escriben en palabras. Un minuto para eso. Un minuto, un minuto. Van 10 segundos. Todo lo que se les venga en palabra en qué se parece un gato y una nevera. Escríbanlo todo lo que se les venga a la mente. Les quedan 10 segundos. 3, 2, listo. ¿Quién nos quiere compartir qué relaciones encontró? Yo puse en el tema del color y la temperatura. Sí. Colores, hay muchos colores de neveras y muchos colores de gatos, ¿cierto? Es lo que entiendo. ¿Y la temperatura qué es? Pues que digamos los dos manejan diferentes temperaturas. No Sí, puede ser muy fría, tibia, pues dependiendo dependiendo del gato. dependiendo no, el estado del gato y la Él nevera está el también. gato y la Algo nevera así, también, algo ¿cierto? así es como la relación, sí, sí. Listo. ¿Quién más encontró otro tipo de relaciones entre un gato y una nevera? Alexander, yo. Sandra, Pues yo, un cuéntame. poquito diferentes a lo que Sí, habló ahorita. A mí, yo relacioné el gato y la nevera con leche, porque se guarda la leche y el gato consume la leche. Fríos así por el es. carácter del gato. Y como buscar comida, que es lo que uno que hace el gato y lo que hace uno cuando abre la nevera. Esas son como mis relaciones que hice. Así es. Muchas gracias, Sandra. ¿Alguien más? Ese es el método de relaciones. Eric. Yo por lo menos encontré una relación que es el motor. El motor, por lo menos el mío, ronronea. Entonces hago una Sí. relación ahí con el ronroneo del gato. Y los gatos ronronean, ¿cierto? Ese es un método muy bueno porque saca de la zona de confort a la mente. Y muy seguramente cuando yo les dije
encuentren relaciones entre un gato y una nevera, lo primero que se les vino a la mente fue la mente racional, poniendo de una el bloqueo y cómo este man está loco, en qué se va a aparecer un gato y una nevera. Pero una vez uno rompe ese bloqueo, la mente comienza a botar similitudes. Ese John es el método, también se conoce como relaciones forzadas. También lo puedo hacer cuando escriben historias, por ejemplo, que escribir una historia entre diferentes elementos que no tienen nada que ver entre ellos. También funciona de esa manera. ¿Listo? Entonces, ese es el método de combinaciones inusuales o relaciones forzadas. Listo, gracias. Entonces, no sé qué más preguntas hayan, inquietudes, ¿Quién más tiene algo por preguntica, aportes? O todo clarísimo. sugerencias o interpreto su silencio o ya tenemos hambre. Alex, yo una última, ahí qué pena, No, hágale. digamos en el tema de gimnasia cerebral, digamos yo así, digamos un tiempo, yo ya acostumbro a lavarme los dientes con la mano izquierda, apenas me levanto por las mañanas, ¿cierto? Pero pues digamos que es un ejercicio que ya voy mecanizando, ahí te pregunto, gimnasia cerebral, pues se recomienda un tema diario de cuánto, no sé, lapsus de 10, De 5 minutos, 10 minutos, ¿sí? y al Pues, levantarse netamente o no, cómo funciona. en cualquier etapa del día. La gimnasia cerebral puede ser en cualquier momento. Es así no es necesaria que sea al uno levantarse o acostarse. Inclusive eso de lavarse los dientes con la mano izquierda es muy bueno porque eso saca el cerebro de su zona de confort. Por ejemplo, miren ustedes cuál es el primer zapato que se ponen. Por ejemplo, dentro de mi rutina es el izquierdo. Cuando yo lo obligo a él a ponerse el derecho, es un problema, porque comienza la lucha ahí como uno no se siente cómodo. Entonces, cuando uno identifica esas rutinas y uno comienza a sacar al cerebro de las rutinas, él comienza a generar otro tipo de conexiones. Por ejemplo, también funciona que si yo tengo una ruta para irme a la oficina, cambie de ruta, ¿sí? Cambiar de ruta. Si yo saco al perro a dar la vuelta por el mismo camino, le cambio la ruta. Eso le sirve al perrito y nos sirve a nosotros también, ¿sí? Ese tipo de ejercicios obligan también a nuestro cerebro a hacer otro tipo de conexiones. Y eso al final va a favorecer nuestro proceso creativo y por lo tanto va a favorecer el tema de que nosotros encontremos el tema autenticidad más fácil. Listo, Alex, muchas gracias. Entonces no sé si hayan más preguntas, dudas, inquietudes. Quiero que me cuenten cómo les pareció. Yo quiero dar una experiencia que vengo aplicando hace unos meses, Eric, sí. de un video de YouTube que miré, bueno, en el cual decía que para trabajar y optimizar el rendimiento del trabajo en la parte creativa era trabajar hora y media sin nada de distracciones, alejar el celular, alejar absolutamente todo, únicamente enfocarse en lo que está haciendo en esa tarea específica, descansar 20 minutos, hacer lo que uno quiere en esos 20 minutos y volver a retomar el trabajo, otra hora y media, repetido, y así sucesivamente, descansos entre lapsos de 20 minutos. Pues a mí me ha resultado muy bueno, me ha facilitado muchas cosas y ya no tengo tantos dolores de cabeza como antes. Y pues a mí sí me ha funcionado. No sé si a otros le puedan funcionar, pero me parece una técnica bastante buena. Es una función, es una técnica supremamente buena, sobre todo cuando uno comienza a trabajar desde muy temprano. Eso se conoce también como horas de poder. Esas horas de poder que usted pueda trabajar 2 horas derecho completamente concentrado, sin distracciones, sin celular, sin WhatsApp, sin internet, sin nada, concentrado en una tarea importante, es es muy bueno para nuestro cerebro. Y luego darse 20 minutos de libertad. El darse recompensas es muy bueno. Por ejemplo, yo encontré el tema de recompensas cada vez que hacía una tarea en el día. Yo me levantaba temprano, hacía las 5, 8, 9 tareas que tenía que hacer en el día y cada vez que hacía una tarea me comía una gomita. Lógicamente eso fue, ya cambié las gomitas porque eso no es tan saludable. Las cambié por jugar preguntados. ¿Sí? Me premiaba pudiendo jugar
Preguntados, que es una aplicación que me gusta mucho. Entonces, durante esos 20 minutos juego Preguntados y luego ya me concentro a hacer la otra tarea. Eso también ayuda al sistema de recompensas del cerebro. Nosotros tenemos un sistema de recompensas que cada vez que logramos, que hacemos algo, que alcanzamos un logro, nuestro cerebro eh, produce dopamina, que es lo mismo cuando nosotros hacemos ejercicio. Entonces nosotros nos sentimos bien cuando alcanzamos un logro, ¿sí? Entonces también es eso. Entonces no sé si alguien quiere aportar algo, decir algo o tienen alguna pregunta, duda. Me gustaría saber cómo les pareció. Pues Alexander, me pareció excelente, sobre todo que nosotros, pues por este trabajo que hacemos, nos inclinamos mucho a la racionalidad y la creatividad la dejamos siempre un poquito al lado. No sé si ustedes han leído el libro de Robin Sharma que se llama El Club de las 5 de la mañana. Él habla muchas de las cosas que tú compartes y me llama mucho la atención de que, pues a pesar de que tú lo explicaste de una manera mucho más, digamos, entendible, como lo explica él, es bueno entender que no importa el tiempo, sino nosotros tenemos esa capacidad creativa y la podemos desarrollar en cualquier momento. Sí, toca cambiar los hábitos, sí, toca cambiar nuestro pensamiento, pero que se puede, se puede. Y pues me encantó mucho eso porque reafirmó mucho de ese tema. Y ahorita en ese tema de cuarentena es un tiempo específicamente, una oportunidad grande de tener tiempos de silencio, tener tiempos de creatividad, de caminatas, muchas de las cosas que tú tienes ahorita, uno no sabe qué hacer, ya sabemos qué hacer. Y te Sí, quería dar ese aporte. Gracias. muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Qué bueno haber podido ayudar ahí. Bueno, muchachos, si no hay nada más, entonces muchas gracias por este espacio. Ahí quedamos a la orden. Yo les voy a dejar acá donde nos pueden contactar si algo, completamente abiertos. Ustedes saben que estamos para servir y lo que necesiten con todo el gusto. Alex, muchísimas gracias, hombre. Una No, información muy valiosa para todos los que estamos en este entorno, ¿vale? con todo el gusto, con Ya, todo el gusto. muchísimas gracias. Esta presentación igual la montamos al canal de Parquesoft Meta en YouTube, ¿listo? Para si la quieren Listo, replicar, igualmente nosotros la enviamos por nuestros grupos de trabajo. ¿Listo, Alexander? listo. Muchísimas gracias, hombre. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, hasta luego, que estés muy Feliz bien. noche. Que Bueno, hasta descansen. luego. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Hasta luego.